Durante el transcurso de los años, se cuenta que a través de la historia, en todo el mundo, se han realizado avistamientos de seres que traspasan los límites de la realidad, llegando a realizar sucesos fantásticos, tales que nos llevan a cuestionar la existencia de estos míticos seres, mejor conocidos como brujas. Por ello, hoy les compartiré una de esas extrañas historias sobre las brujas. Sucede alrededor de los 90s, allá en Jesús María, Aguascalientes. La historia nos cuenta que llega una familia a la comunidad y monta un pequeño negocio de abarrotes. Después de esto, la familia al poco tiempo empezó a darse a conocer con la gente de la localidad y empezaron a tener amigos en la zona. Entre esas amistades, la mamá de la familia, que atendía la tienda regularmente, empezó a tener una amistad con una de las mujeres de la localidad, la cual constantemente llegaba a la tienda de abarrotes a platicar con ella. En repetidas ocasiones, aquella mujer intentaba llevarle comida o algún detalle, y por uno u otro motivo, esta señora nunca se comía lo que le llevaba la vecina de comer. Debido a que se le olvidaba, no le dejaban las actividades de la tienda y hasta otro día recordaba la comida, la cual ya se había echado a perder. En una ocasión, uno de los perros que andaban por la calle se terminó comiendo la comida y después de esto enfermó y murió a los días de haber comido aquello. La tendera le comentó el hecho a otras vecinas que frecuentaba y le dijeron que esa mujer practicaba ciertas cosas medio extrañas de brujería y que le recomendaban mejor no comer nada de lo que le ofreciera, ya que pudiera causarle algún daño, y el ejemplo más real era la muerte del perro al que le dieron la comida que aquella mujer le había llevado. La mujer se quedó algo asombrada por lo que le dijeron, recordando las cosas que le decían de pequeña en su casa sobre las brujas y las 12 verdades. Y desde ahí le prestó mucha atención a lo que le llevaba la mujer, asegurándose de tirar todo a la basura para que nadie se comiera por error aquel platillo. Y así no ofendería a la mujer, que a fin de cuentas no sabía con certeza si en realidad era una bruja o solo eran habladurías de los vecinos, y la muerte de aquel perro pudo haber sido solo una coincidencia. Así pasaron los días y la vecina seguía llegando a platicar y a pasar un rato con la tendera, y a veces le ofrecía algún tipo de alimento de repente como solía hacerlo. Después de algunos días, esta vecina dejó de asistir a la tienda y le llamó la atención a la misma dueña su ausencia, ya que era muy recurrente que se encontrara ahí todos los días. Ese día por la tarde le dijo a una de sus hijas que se le había hecho muy extraño que ya no viniera la vecina a platicar, que tal vez se había enfermado o que probablemente tendría algún problema. Le dijo: por la tarde llévale un poco de la comida que hicimos aquí, vas a su casa, tocas y le dices que le mando eso, le preguntas cómo se siente de salud y cuando regreses me platicas qué fue lo que te dijo.
Poco después de que empezó a ocultarse el sol, la hija de la tendera decidió ir a llevarle aquel plato de comida a la vecina y ver cómo seguía aquella mujer. Al llegar a la casa de la vecina, el sol ya se había ocultado. Aquella mujer vivía en una casa muy vieja y algo descuidada, la cual no tenía nada de seguridad. Por ello, a nuestra amiga le fue a abrir la reja y entrar hasta la puerta principal a tocar el timbre. Nadie le respondía y pensó que de verdad estaría enferma o que podría estar hasta inconsciente o muerta dentro de su casa. Nuestra joven amiga, ya con algo de preocupación, empezó a indagar más acerca de la vivienda y así que entró al jardín y llevando su recorrido por el exterior de la casa, la llevó a espiar en cada ventana en la que intentaba ver si se alcanzaba a ver a la mujer en su interior y comprobar que no estuviera inconsciente o vamos, muerta. Durante su recorrido llegó el momento en el que por una de las ventanas del fondo de la casa alcanzó a ver algo. Se acercó a la ventana y comenzó a ver a aquella mujer en medio de una habitación haciendo una especie de ritual, pero algo que la espantó al grado de dejarla helada no fue el ritual que estaba haciendo, sino que todo su cuerpo era como de un animal, era como de algún ave y solo se distinguía la cabeza de aquella mujer haciendo extraños sonidos mientras seguía haciendo ese ritual extraño delante de unas velas. En ese momento, nuestra amiga tiró algo junto a la ventana y causó un ruido que hizo que volteara aquella bruja a verla. Nuestra amiga, al ver que la habían descubierto, corrió lo más rápido posible a la puerta y antes de que saliera, ya se encontraba aquella mujer, aquella bruja en la entrada de la casa. La mujer llevaba una especie de manto, el cual cubría casi todo su cuerpo, excepto su cabeza. Ella la identificó como la hija de la tendera y le preguntó que qué era lo que quería, que para qué la necesitaba. La muchacha, muy asustada, solo le dijo que le traía un plato de comida y que mejor se lo dejaba en la entrada porque ya se iba, ya que tenía mucha prisa. Aquella bruja, sin salir de la casa, le pidió que entrara a dejar la comida, pero nuestra amiga la dejó en el suelo de la entrada y salió corriendo hasta su casa. Cuando llegó muy asustada, le platicó a su madre todo lo que le había acontecido, desde que la vio convertida en mitad animal hasta su interés por llevarla al interior de su casa. La mamá ya había escuchado infinidad de historias de brujas y tenía una idea muy clara de lo que tenía que hacer en esos casos. Le dijo a su hija: esta noche va a venir por ti y te va a querer llevar con ella. Tenemos que estar preparados para orar con las 12 verdades y hay que dejar todas las tijeras que tengamos en la casa abiertas. La mamá de la joven se aseguró que en cada cuarto tuviera unas tijeras abiertas, en especial en el de ella, ya que presentía que algo malo se acercaría a buscarla. La mamá se fue a dormir, llevando en la mano en todo momento
el libro de las 12 verdades para iniciar su lectura en caso de que fuera necesario. Alrededor de las 3 de la mañana se empezó a escuchar algunos extraños ruidos en la azotea de la casa. Cuando nuestra amiga despertó, vio algo enorme que pasó volando por fuera de la ventana y empezó a gritarle a su mamá, la cual salió rápidamente de su cuarto y cuando entró a la habitación de su hija acompañada de sus hermanos, encontró a ese ser, a esa mujer mitad ave y mitad bruja, tirando de la cabellera de su hija para sacarla por la ventana. En ese momento su madre se percató que por algún motivo las tijeras que había dejado en la habitación de su hija abiertas estaban cerradas. Al abrirlas frente a ese ser, soltó a su hija e intentó escapar. Justo ahí, la tendera tomó su libro y empezó a leer la primer verdad. Aquel ser empezó a moverse con desesperación hasta que saltó por la ventana. Los hermanos salieron y empezaron a arrojarle piedras, ya que se había parado en un árbol, hasta que llegó el momento que se descuidaron un poco y alcanzó a volar entre los árboles. Algunos vecinos salieron y le dijeron a la tendera que aquella bruja se resguardaría en su casa y que iba a tratar de curarse, porque le habían dañado bastante las pedradas. Así que uno de ellos dijo: suban a la camioneta y vamos a ir a buscarla, porque si no la alcanzamos, tarde que temprano va a regresar a vengarse cuando se recupere, y todos los que llegan a enfrentar eso casi nunca llegan a sobrevivir. Subieron al vehículo y salieron a toda velocidad hacia la casa de aquella bruja, y ya casi al llegar vieron que salió aquella mujer envuelta en algunas sábanas y saltó a un taxi que ya la esperaba afuera. El vehículo arrancó a toda velocidad sin darse cuenta que la camioneta lo seguía. Se fueron siguiendo aquel taxi lo más cercano que se podía para no advertir al chofer, ya que iba acelerando con mucha prisa el vehículo. Mientras lo seguían, la tendera comenzó a atar un lazo mientras iniciaba con la primer verdad. Siguieron a aquel taxi hasta que se detuvo en un hospital. Ahí salió disparada del taxi aquella mujer envuelta en sus sábanas, mientras nuestra amiga terminaba la oración y desataba el último nudo. En ese momento cayó al suelo y ahí quedó la bruja tendida al exterior del hospital. Se veía bastante golpeada y el hombre del taxi arrancó sin esperar a nadie mientras la bruja moría afuera del hospital. El equipo médico intentó ingresarla, pero ya había muerto, y cuando le quitaron las sábanas para subirla a la camilla, claramente observaron todos que las piernas y los pies estaban deformados, asemejando la forma de las patas de un ave. La tendera, su familia y todos los que acompañaban se retiraron mientras veían cómo se llevaban el cadáver de la bruja. Estás escuchando
donde comienzan las sombras, con Ahmed Álvarez.